Posee un patrimonio millonario. Sin embargo, vive cada día como un vagabundo. Su peine está hecho con un cepillo de dientes desechado. El cortaúñas perfectamente alineado sirve como su espejo. Pero lo extraño es, la forma en que se baña consiste en colgar una botella de agua en el aire, y luego perforar varios agujeritos en ella con una aguja. Así el agua fluye continuamente sobre su cabeza. Tomar un baño con esta agua mineral natural. El cansancio del día simplemente se desvanece. Después de asearse, él se pone los auriculares. Reproduce una canción que le gusta. Él comienza su sesión de ejercicio matutino como de costumbre, pero a diferencia de los demás, su lugar de ejercicio no es un gimnasio, sino ese estrecho y extraño descansillo de la escalera. Alrededor de la escalera había bebidas sin abrir, así como todo tipo de aperitivos y snacks, pero el hombre no mostró ningún interés. Pronto transcurrió media hora, el ejercicio matutino terminó, el hombre con destreza se arrodilló, y comenzó a rezar, pero lo que tiene frente a él no es una estatua de un dios, sino una mochila roja que no podría ser más común. Pero tiene una expresión seria, sin mostrar en absoluto falta de respeto, porque la razón por la que puede seguir viviendo aquí, es todo gracias a la mochila frente a él, que refresca la comida todos los días. Luego, como siempre, actúa de la misma manera. Tras finalizar la oración, levantó la mochila con ambas manos, sacó de ella los objetos del día. Pero cada día los objetos que aparecían eran los mismos. Esos objetos casi llenaban todo el descansillo. El dinero aquí también se volvía completamente inútil. Clasificó todos los objetos uno por uno en orden. Había billeteras, auriculares, reproductores portátiles, etc. Después de dejar todo en orden, solo entonces se sentó, y comenzó a leer en silencio, mientras mordisqueaba una manzana. Disfrutaba de la pequeña alegría que le brindaba la lectura. Sin embargo, en esa escalera no estaba solo. En el piso de arriba vivía un anciano de cabellos completamente canosos. Se notaba en él un aire anticuado. Contrasta vivamente con el hombre, ya que ha estado atrapado aquí durante 35 años. Para entonces el anciano ya había perdido la esperanza de escapar. Sobrevive cada día con la misma comida. Ni siquiera se molesta en limpiar los restos de comida. Esto ha provocado un hedor punzante en los escalones, debido a la falta de ejercicio prolongada del anciano. Sus extremidades han perdido totalmente la movilidad. Sin embargo, nadie podría darse cuenta de que este viejo de barba blanca y el hombre son de la misma edad. Hace 35 años, el viejo era un policía lleno de energía, y ahora el hombre, que parece estar lleno de vitalidad, solía ser un ladrón sucio y desaliñado. Lo que es aún más inesperado, es que hace 35 años ambos eran enemigos mortales, porque el anciano disparó sin querer y mató al hermano del hombre. Pero ahora los dos somos saltamontes colgados de la misma cuerda, atrapados en esta escalera de bucle infinito. Ambos solo pueden depender el uno del otro para sobrevivir. Y han pasado ya tantos años. El rencor del hombre hacia el anciano hace tiempo que se derritió y se esfumó. Pensaba que así pasaría el resto de su vida. Pero ¿quién iba a imaginar que de pronto sucedería un accidente? Ese día el anciano de repente gritó como un loco con un alarido desgarrador. Se agarraba con fuerza la cabeza con ambas manos, al ver al anciano con esa expresión de sufrimiento. El hombre se inclinó rápidamente para revisar cómo estaba, pero en ese instante el anciano ya estaba al borde de la muerte. Le susurró algo al hombre. Sin embargo, porque estaban atrapados allí los dos, resultó que fue hace 35 años. El hombre entró a robar en la vivienda junto a su hermano, pero sin que pudieran siquiera actuar. Fueron sorprendidos de lleno por la policía, que había hecho vigilancia previa. El hombre no tuvo más opción que huir desesperadamente con su hermano. En el camino, ambos se refugiaron en un pasillo de emergencia. Pero al ver que estaban a punto de escapar, el policía, presa de la impaciencia, disparó directamente e hirió al hermano. Después de arrestar a los dos, se prepararon para llevarlos de regreso a la comisaría a investigar. Sin embargo, cuando llegaron a la salida, descubrieron que la puerta no tenía manilla. A pesar de emplear toda su fuerza, no lograron abrirla. Lo más extraño era que, al bajar al primer piso, de nuevo llegaron al 9º piso. Los tres miraron confundidos hacia la rendija de la escalera. Solo vieron una escalera tras otra, y no se veía el final. Al mirar hacia arriba, la vista era la misma. Ahora los tres estaban completamente aterrados. ¿Acaso están atrapados en un ciclo infinito? Pero el policía no creyó en lo extraño. Les ordenó a ambos que se quedaran quietos en el lugar. Él bajó por las escaleras en busca de una salida. Intentó abrir la puerta principal en cada uno de los 9 pisos, pero el resultado final lo decepcionó. Todas las puertas parecían clavadas. No le daban ninguna posibilidad de escapar. Y además, al bajar al primer piso, misteriosamente regresó al 9º piso. No importa por dónde trepe hasta la cima, al final siempre volverá al mismo lugar. Tras tanto ir y venir, en ese momento los policías ya estaban exhaustos y jadeando. Hasta entonces, se dieron cuenta por fin, de que realmente estaban atrapados en un espacio de ciclo infinito. Esta vez entraron completamente en pánico. Pero en ese momento el hombre propuso una idea. Le dijo al policía que lanzara una llave por la rendija de la escalera. Pero lo que no esperaban era: ahora lo único que pueden hacer es llenar el estómago. Justo al lado había una máquina expendedora. Luego,
El policía sacó de ella una botella de agua y un sándwich. Sin importarle los demás, empezó a comer a grandes bocados. En ese momento el hermano del hombre había recibido un disparo en el muslo. Había perdido demasiada sangre. Quedó inconsciente. El hombre intentó buscar medicamentos en la mochila, pero solo encontró algunos artículos de uso cotidiano. Se abrazó la cabeza y lloró desconsoladamente. Al final, se recostó junto a su hermano y se quedó dormido. Cuando despertó de nuevo, pero descubrió que su hermano ya no respiraba. Justo cuando él estaba sumido en el dolor, el policía a su lado también se derrumbó de repente, porque descubrió que el pan que había retirado ayer, hoy inexplicablemente había vuelto a aparecer en la máquina expendedora. Incluso la fecha de producción era exactamente la misma. Parece que realmente no puede salir de aquí. Ya no pudo contener la desesperación en su interior. Empezó a maldecir en voz alta al aire. Y así permanecieron aquí durante 35 años completos. Hasta el último momento de la vida del anciano. Entonces finalmente recordó por qué estaban atrapados allí. Entonces le entregó al hombre un libro de tapa roja. Era algo que nunca había aparecido en esos 35 años. Le pidió al hombre que escribiera su nombre en él. Lo repitió incontables veces. Que no se acercaran al ascensor bajo ninguna circunstancia. Luego, el viejo comenzó a contar sus experiencias pasadas. Esto tiene que ver con si el hombre podrá escapar finalmente. Resulta que hace 70 años, él era solo un niño de 10 años. Ese día su familia se preparaba para salir de paseo. El padrastro para integrarse en la familia. Planea llevarlos de viaje. En ese momento él aún no sabía que ya había emprendido junto a su familia el camino hacia la eternidad. Pronto llegaron a una gasolinera. El padrastro, aprovechando que repostaban el coche, le recomendó a su hija pequeña una bebida de frutas, pero él no tenía ni idea de que su hija fuera alérgica al limón. Esta acción provocó inmediatamente un ataque de asma en la hija. Al verla, la esposa no se molestó en decir nada más. Él le pidió al padrastro que sacara rápidamente los medicamentos preparados con antelación, pero lo inesperado fue que el padrastro se le resbalaron las manos y rompió el respirador. El padrastro poco fiable siempre falla en los momentos cruciales. La familia no tuvo más remedio que regresar a casa para conseguir la medicina. Sin embargo, justo de camino de regreso, de repente se escuchó una fuerte explosión fuera del coche. Era exactamente el mismo sonido que los policías habían escuchado. Luego ocurrió una escena extraña. No importaba cuánto avanzaran. Esta carretera parecía no tener fin. Ni siquiera el paisaje alrededor cambiaba. La esposa sospechaba que él había tomado el camino equivocado. Empezó a regañar constantemente a su imprudente padrastro. Pero el padrastro afirmaba que llevaba 20 años conduciendo por esta carretera, y que de ninguna manera cometería un error tan básico. En ese momento, de repente vieron la gasolinera de hace un momento. La pareja corrió dentro para pedir ayuda, pero al entrar, la gasolinera ya estaba completamente desierta. Los empleados parecían haberse esfumado. El padrastro pronto notó que había algo extraño. Él solía pasar por aquí cuando iba al trabajo. Aquí no había ningún tipo de estación de servicio. ¿Cómo es que apareció de la nada aquí? Al ver que el asma de su hija empeoraba, el padrastro no tuvo más remedio que seguir conduciendo. Pero no había pasado mucho tiempo, y ya estaban de vuelta en la misma señal de la carretera. Lo más extraño es que, ya eran más de las 10 de la noche, pero afuera seguía siendo pleno día. La familia daba vueltas sin parar, como si estuvieran embrujados. El padrastro, casi al borde de la locura, ansiaba encontrar la salida. Les dijo a los demás que no se movieran bajo ningún concepto. Él salió a buscar alguna salida a ambos lados de la carretera. En ese momento, la hija pequeña ya no tenía pulso. La madre sospechaba desde el principio que el padrastro había tomado la dirección equivocada. Él planea conducir él mismo el coche para encontrar una salida. Pero no importa quién conduzca. El final no cambiará. Esta carretera parece no llegar nunca a su fin. Pronto la madre también empezó a tener problemas mentales. Quiere despertar de esta pesadilla, al ver que su padrastro y su madre ya habían perdido la razón. El hijo Daniel no tuvo más remedio que llevarse el cadáver de su hermana. Él tiene que encontrar por sí solo la salida de esta carretera. No se sabe cuánto tiempo ha pasado. El padrastro, que exploraba al costado de la carretera, regresó corriendo. Le dijo a Daniel que ambos lados de la carretera también eran un bucle sin salida. Estaban completamente atrapados en esta carretera. Volvamos la perspectiva a los policías. Aquí han pasado ya 35 años. La escalera estaba repleta de todo tipo de excrementos. El policía original ya se veía como un anciano. Sobrevivió gracias a los fideos instantáneos de la máquina expendedora. Debido a la edad avanzada, el deterioro físico y la falta de ejercicio, el anciano policía tenía incluso problemas para caminar. En cambio, la situación con el hermano menor era diferente. Aprovechó perfectamente el mecanismo de reposición de alimentos. El hermano pequeño construyó un baño con innumerables botellas de agua mineral. Cada día se baña aquí de manera regular. El cortaúñas del hermano mayor también ha sido perfectamente aprovechado por él. Estos metales pueden ensamblarse para formar un espejo simple. Aunque ya ha llegado a la mediana edad, todavía no ha olvidado limpiar su cuerpo todos los días. Durante estos 35 años ha llegado a un acuerdo con la policía.
además de ejercitar su cuerpo todos los días subiendo las escaleras. El hermano menor seguía estudiando a fondo los libros de física que dejó su hermano mayor. La situación al otro lado de la carretera era la misma. Esta familia estuvo atrapada durante nada menos que 35 años. El padrastro y su esposa se mantuvieron a base de la comida de la gasolinera. El padrastro, que bebía todo el día, se había ido volviendo cada vez más atontado. Y la madre estaba aún peor. Ya había perdido por completo el aspecto juvenil que lucía antaño. Ambos se liberaron por completo de su naturaleza animal. Todos los días, además de beber, no hacían más que entregarse sin freno. Esta vida insoportable. El padrastro también intentó escapar. Sin embargo, al final abandonó toda resistencia. Debido a la muerte de su hermana, Daniel no pudo aceptarlo. Se mudó solo a las montañas cercanas. Los suministros de la estación de servicio se renovaban constantemente. Le hizo montar una tienda de campaña. Daniel, a diferencia de su padrastro, no comía solo comida basura. A menudo cocinaba cactus para complementar vitaminas. Por supuesto, además entrenaba su cuerpo a diario. Por suerte, cuando salió, Daniel llevaba un reproductor de música portátil. Escuchar música y escalar montañas se convirtieron en sus únicos placeres. La muerte de su hermana fue un obstáculo que nunca superó en toda su vida. Resultó que aquel año también llevaba un respirador en su mochila. Pero en aquel entonces Daniel creía que no había llevado medicinas. Y eso provocó indirectamente que su hermana no recibiera ayuda a tiempo. Poco después, su madre murió debido a la vejez y el desgaste físico. Al final, él tampoco logró despertar de esa pesadilla. Su padrastro quedó muy afectado por la muerte de su madre. Tenía el presentimiento de que él mismo tampoco viviría mucho tiempo. Y como era de esperar, en cuanto dijo esas palabras, sintió un dolor de cabeza insoportable. El padrastro recordó algo justo antes de morir. Le dijo a Daniel que escribiera su nombre rápidamente. Solo así no olvidaría quién era. Resulta que hace 35 años, él también experimentó un espacio cíclico. Cuando tenía 10 años, participó en una actividad escolar. El barquero accidentalmente arrastró a un compañero al lago. Aunque el barquero rescató a ese compañero a tiempo, pronto murió debido a la infección de sus heridas. Así que él y el barquero flotaron en el agua durante 35 años. Esa zona acuática era como ahora, sin salida. Fue solo cuando el barquero estaba a punto de morir que recordó todo. Él también había experimentado el espacio cíclico hace 35 años. El barquero le advirtió a su padrastro que no subiera a un coche rojo, porque si no, también quedaría atrapado durante otros 35 años. Antes también hubo alguien que le dijo al barquero que bajo ningún concepto subiera al barco. Obviamente ni el barquero ni el padrastro recordaron esa advertencia. Es como una maldición de bucle infinito. Los dos quedaron atrapados en espacios distintos durante 70 años completos. En sus últimos momentos, el padrastro le dijo a Daniel que dentro de unos días aparecería un coche patrulla en la carretera, y que no te subas cuando llegue bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, quedarás atrapado de por vida en ese espacio en bucle. El padrastro le dio a Daniel un cuaderno rojo, y luego recogió la comida en caja. Días después, efectivamente apareció un coche de policía en la carretera. Daniel no prestó atención a la advertencia de su padrastro. No quería quedarse en esa carretera esperando a morir. Esta podría ser su única oportunidad para escapar. No sabía por qué, pero al subirse al coche, Daniel de repente perdió toda su memoria. Se cortó el cabello siguiendo las indicaciones del cuaderno. Después de afeitarse la barba, se transformó por completo en otra persona. Es decir, el policía al comienzo de la película. Ese policía. Al mismo tiempo, en el cuaderno rojo también están esos dos hermanos ladrones. Daniel, tras perder la memoria, creyó que era un policía. Así surgió la escena del policía persiguiendo a los ladrones. Al no escuchar las advertencias, Daniel volvió a quedar atrapado durante 35 años. Al borde de morir de viejo, solo entonces recordó todo. Resulta que él en realidad no era un policía. Se apresuró a llamar a su hermano, que también estaba atrapado en las escaleras. Daniel le advirtió que debía escribir su nombre. Solo así no olvidaría quién era.